Bueno, buenas tardes a todos y Guten Abend. Hoy vamos a hablar de Alemania, la locomotora de la Unión Europea. De hecho, ahí otra vez hay problemas. Cada día las cosas no van muy bien, en ningún lado realmente. Aquí en el chat hablamos hace poco y me preguntaron, Max, ¿tú qué piensas? ¿A dónde se puede ir para esperar a que pase todo esto? Y ahora, donde sea que vayas, hay problemas en todas partes. Pero suscríbanse al canal y empezamos a analizar. Miren, el primer problema es que, además de todo lo que ya mencioné antes, de lo que conté en el video, el Rin ha bajado mucho de nivel. ¿Eso qué significa? Eso significa que el transporte fluvial y la logística salen perdiendo. Vean en esta foto qué tanto ha bajado el nivel del agua. Alrededor de 1 de cada 5 cargas en Alemania se transporta por vías fluviales internas. Eso, por cierto, son miles de millones de dólares, considerando las capacidades de este país. Debido a la sequía en Europa, no solo el Rin, por supuesto, ha bajado mucho de nivel, sino también otros ríos. Por eso hay enormes problemas en todas partes. Pero en el Rin, este nivel bajó por debajo del crítico. ¿Qué problemas pueden surgir? Durante varias semanas este nivel se ha mantenido así y sigue bajando, bajando y bajando. Y la profundidad del río, durante el día 10 de agosto, en la zona de una de las pequeñas ciudades, la profundidad no superaba los 16 centímetros. ¿Pero qué piensan? ¿Puede pasar alguna embarcación con ese nivel de agua? Por supuesto que no. Aquí ni siquiera se puede lanzar un bote, tal vez solo un barquito de papel. Pero los barquitos de papel no van a sacar adelante la economía, a pesar de todas las esperanzas de los poderosos líderes. Y la profundidad del río en el tramo apto para la navegación es aproximadamente 1 metro mayor. El mínimo permitido para la navegación de barcos comerciales es de 40 centímetros, naturalmente con 16 centímetros, pero nadie va a hacer nada. Además de todo, hay que cargar menos los barcos porque el calado es muy grande si están completamente cargados. Y esos mismos 40 famosos centímetros también son pocos. Los operadores cumplen. Por lo tanto, los barcos usan los datos de la estación de medición en esa misma ciudad para entender qué volumen de carga puede transportar la barcaza de manera segura. Y en este momento prácticamente solo pueden transportarse de manera segura entre sí, o sea, a sí mismos. Así es como va todo esto. Y como decíamos en la escuela, por el río flota un ladrillo, de madera como el vidrio, pues que siga flotando porque es de unicel, o tal vez no necesitamos unicel. Aquí cada quien hace lo que quiere. Unicel. El unicel sí flotaría, pero los barcos comerciales no tanto. El problema no solo afecta al Rin Medio, un tramo de 130 kilómetros desde Maguncia hasta Bonn, sino también a otros lugares. El nivel del agua ha bajado muchísimo. Se han batido récords literalmente en ciudades como Colonia, Düsseldorf, Emmerich del Rin, así como en la parte derecha del río en Duisburgo. Duisburgo es un nombre interesante, por supuesto. Incluso antes de que termine esta semana, el tramo del Rin cerca de Kaub podría volverse completamente intransitable, inapto para la navegación. Eso significa que la mayor parte de esa navegación se detendrá. Aquí se muestra un mapa con el bajo nivel en las principales ciudades de Europa. Y resulta que en todas partes y por todos lados, todo esto está bajando mucho. Los periodistas aquí nos preguntan cómo afectará la sequía a la economía de Alemania, y ellos mismos se responden, mal, porque si la navegación se detiene, la logística entra en alerta. Y considerando que ahora la logística en general no es muy buena en todo el mundo, no se puede esperar nada bueno. Si hablamos de detalles, ahora es como, no sé, la última gota que colmó el vaso, porque ahora la economía de Alemania, gracias a los poderosos líderes de ese país, por ejemplo Paxtagino Zemmerz, ya está en problemas financieros. Y además de eso, bueno, como que no está nada bien. Alemania sigue utilizando ríos y otras vías fluviales para transportar alrededor del 5% de las cargas en el país. La mayoría de ellos son mineral de hierro, carbón, arena y productos derivados del petróleo. Como puedes imaginar, son cosas sin las cuales la industria no puede existir. Y en general, ese 5% se convierte en un porcentaje mayor de bienes específicamente para la industria. Es algo absolutamente vital. Sin ellos, el alto horno no funcionará, no habrá nada. En general, no se podrá producir ni hierro, ni acero, ni fundir hierro colado. Y aquí que está en peligro. Aquí está nuestro armamento militar. Incluso Mercedes se dedicó a fabricar todo tipo de herramientas de guerra. Y si no pueden construir esto, entonces no podrán poner la economía, como planean, en pie de guerra. Eso de por sí es malo, eso de poner la economía en pie de guerra. Pero sería aún peor si esos planes también se vinieran abajo. Pues, ¿qué se puede decir? Las personas talentosas son talentosas en todo, y los líderes talentosos, en el peor sentido, influyen aún más en todo lo que los rodea. Es como ya saben Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro.
Pero si miras a cualquier líder moderno de un país, todo lo que tocan se convierte en una masa que en general no se puede llamar oro, de un color marrón en general bastante peculiar y con un olor bastante desagradable. Luego, ¿qué dicen de nosotros? En 2023, la agencia europea Eurostat calculó que en el corredor del Rin, desde el puerto neerlandés de Rotterdam hasta la frontera germano-suiza, se concentra alrededor del 40% del transporte de carga en toneladas kilómetro. Ese mismo año se informó que cada 30 días de aguas poco profundas en el Rin provocan una caída de aproximadamente el 1% en la producción industrial de Alemania. Y ese 1% no es poca cosa, de nuevo, para un país tan grande como Alemania. O sea, si en verano tenemos 90 días y en verano ese Rin no recibe la cantidad de agua necesaria, sería una caída del 3%. Incluso una caída temporal de la producción en un 1% es un daño muy significativo y adaptarse ya es extremadamente difícil. En años buenos, se podría suponer que la economía de Alemania y de cualquier otro país que sufra un desastre similar podría adaptarse un poco. En algún lugar disminuyó, por así decirlo, en otro aumentó. Pero ahora, como está disminuyendo prácticamente en todas partes, no hay nada a lo que adaptarse. Y remendar este calcetín que se deshace en las manos se vuelve cada vez más difícil si es que siquiera es posible. El Instituto Alemán de Economía en Colonia espera que el PIB de Alemania se reduzca en un 0.4% y esto anulará el crecimiento económico esperado, que según las previsiones más optimistas debía ser del 0.5%. Un economista, uno de los especialistas alemanes, afirma que la prolongada interrupción de la navegación en el Rin podría sofocar por completo ese pequeño crecimiento que tenemos. Y otros expertos predicen aún peor. Pérdidas de 1 a 2 mil millones de euros solo en el tercer trimestre de este año. Y quienes más sufren son precisamente los pilares de la economía, son los sectores siderúrgico, químico y energético. La división del Rin podría dividirse en dos. Debido a la falta de precipitaciones, todo esto podría llevar a la formación de dos secciones separadas. Desde el norte, la navegación continuará entre los puertos del Mar del Norte, Ámsterdam, Rotterdam y Amberes, y la región de Colonia a través del Rin y el sistema de canales del oeste de Alemania. En el sur, la navegación se llevará a cabo por los afluentes Neckar, Mosela y Meno, así como por el canal Meno-Danubio. Se considera un eslabón global clave en la ruta de transporte hacia el sureste de Europa y de regreso. Y, entre todo esto, habrá que transbordar mercancías a otros sistemas, por ejemplo, el ferrocarril. Y, ¿se imaginan las cargas? ¿Cuánto tiempo y dinero se necesita para pagar estas operaciones logísticas? Para transportar también por ferrocarril y luego hacer otro transbordo. Es como en los viejos tiempos, ya no recuerdo si eran los vikingos o no, en fin, primero navegaban, luego arrastraban sus barcos por tierra, y después otra vez, los bajaban al río. La verdad no recuerdo cuándo ni dónde fue, pero así era. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Las autoridades, en fin, aquí pasan diferentes cosas, y aquí discuten si esto es cambio climático o no. Bueno, naturalmente, gracias al cambio climático, estos líderes tan talentosos incluso discuten eso. ¿Y por qué, disculpen, un río de aguas profundas se vuelve menos profundo? ¿Por qué? ¿Por algún tipo de pases mágicos de algunos contactados o qué? ¿O los Anunnaki vinieron y se bebieron toda el agua? ¿O alguien está robando todo esto? ¿Putin o Zelensky? ¿Qué? ¿Están robando el agua del Rin, de Roma? Aquí llegamos al siguiente punto, porque la economía de Europa, en particular la de Alemania, gracias a los esfuerzos de Ursula von der Leyen, ahora depende mucho de los productos petroleros suministrados por Estados Unidos. Se firmó un acuerdo por casi 1,5 billones de euros y no es un error, y eso fue este invierno. Y de esa cantidad, alrededor de 800,000 millones están destinados precisamente para la compra de esos productos petroleros a Estados Unidos. Continuará. De repente Estados Unidos tiene cada vez menos productos petroleros porque Estados Unidos le arruinó el ánimo a Irán y ahora están luchando con todas sus fuerzas contra ese bando. Este país resultó no ser un hueso duro de roer y sabe bastante bien cómo hacer planes para arruinar los planes de otros países. Al mismo tiempo, el estrecho de Hormuz está casi bloqueado. El paso está cerrado para los barcos estadounidenses y muy probablemente israelíes. ¿Y eso qué significa? Eso significa una disminución en el volumen de productos petroleros que Estados Unidos no podrá vender a otros países. Economía. Recientemente los alemanes destruyeron con sus propias manos una planta de energía nuclear, una central nuclear, porque según ellos eso es dañino. Vamos a construir molinos por todas partes, que después de 30 años ya nadie sabe qué hacer con ellos.
y este material compuesto no se puede reciclar, no se sabe a dónde llevarlo. Luego, las plantas solares también, muchas ya están llegando al final de su vida útil y hay que renovarlas. Y esta celda fotovoltaica que se va degradando con el tiempo, bueno, hablando en términos generales porque en realidad los procesos son más complejos, por supuesto. Se vuelve inservible, eso también hay que cambiarlo. Pero una planta nuclear, disculpa, tiene una garantía de funcionamiento de 50 años, y después de una renovación puede funcionar otros 50 años más. Y así se puede renovar infinitamente. Bueno, con ciertas reservas, pero son tecnologías nuevas, no son esas viejas de antes. Los BR creo que del 2000 o como se llamaban esos reactores y los sistemas asociados. Así están las cosas. Es decir, nuestra reserva estratégica de petróleo, la de Estados Unidos, está en su nivel más bajo desde el 83. Las reservas de crudo, por primera vez desde enero del 83. Dios mío, ¿para quién? ¿Para quién es eso? Cayeron por debajo de los 300 millones de barriles. La semana pasada, la reducción también fue de muchos millones de barriles, la reserva total llegó casi a 300. Y Donald Trump tomó la decisión de iniciar la semana pasada, en marzo, mejor dicho, 172 millones de barriles. Las condiciones técnicas de la reserva en general están en riesgo debido a la infraestructura obsoleta. Y para diciembre de 2025 más de una cuarta parte de las reservas de gas no estaban disponibles para su extracción. La capacidad máxima de la reserva petrolera del Pacífico Sur es de 714 millones de barriles. La cantidad mínima de petróleo necesaria para una operación segura es de 70 millones. En resumen, son simplemente unos líderes muy talentosos, te lo digo en todas partes. Este tiene un problema con el petróleo. ¿Por qué se mete en Irán entonces? Para que de repente haya paz en todo el mundo. Estos no tienen energía. Vamos a destruir las plantas nucleares. Vamos a destruir las termoeléctricas, vamos a llenar todo de molinos de viento con paneles solares y vamos a comprar petróleo y gas licuado carísimos a Estados Unidos. Sí, así es como han gobernado. Y todo esto lleva a que ahora todos quieren regresar, bueno, la mayoría, a los tiempos de antes cuando las cosas no estaban nada mal. Y por ejemplo, casi la mitad de la población de Alemania, bueno, de los que responden a las encuestas, claro, es una extrapolación, quieren que Angela Merkel sea una candidata adecuada para el puesto de presidenta federal. A pesar de todos sus defectos, pero con todos los problemas que se produjeron, digamos, con su ayuda, bueno, ella de todos modos era mucho mejor que la actual. Así que ella es como una roca enorme en comparación con esas piedritas que vinieron después de ella. Ese mismo, ¿cómo le decían? Salchicha de hígado, así la llamaba el embajador ucraniano, o más bien a él, ese Porto Portagenosa Mers, ahora también. Su popularidad pronto será negativa, simplemente porque ya en su propio partido están discutiendo la posibilidad de quitarlo. Y los viejos políticos, aquellos que todavía tenían aunque sea un poco de materia gris en la cabeza, bueno, quieren que ellos regresen. Según los resultados de una encuesta reciente realizada por el Instituto de Investigaciones Sociológicas Forza, el 47% de los encuestados considera que la ex canciller Angela Merkel es una candidata adecuada para el cargo de presidenta federal. El 48% cree que no es adecuada, y el 5% de los encuestados no pudo dar su opinión o simplemente no sabe quién es Angela Merkel. Pero esas también son personas talentosas. Saben que no saben quién fue la líder de su país en el pasado, y ni siquiera han escuchado ese apellido ni ese cargo. Bueno, aquí hay que tener cierto... Mejor no sigamos. Los alemanes también empiezan poco a poco a salir a manifestarse contra los talentosos representantes de su gobierno. Por ejemplo, en Plauen, 10.000 personas salieron a manifestarse contra el gobierno federal. Exigieron su renuncia. La Iniciativa Nacional Unidad para Alemania convocó a participar en el mitin, y el número de participantes fue aproximadamente así de grande. En la contramanifestación participaron 400 personas. Bueno, probablemente salieron ahí todo tipo de personas, sí. ¿Qué exige el movimiento de protesta? La realización de nuevas elecciones, 1. La reducción de impuestos a la electricidad, 1. Y al gas, 2. La introducción de un boleto federal general por 29 euros, ese es el pase nacional, 3. Reformas en la radiodifusión pública, 4. Pero la radiodifusión pública está muy volcada a eso. Hace poco vi un video y ahí había una mujer llamada Front. ¿Cómo se llama eso en alemán? Bueno, no importa. Afirmó que entre todos esos visitantes de las playas de Ceuta, que eran como 60 o 70.000 la mayoría, eran personas con educación universitaria. 60.000 vacacionistas de Marruecos son personas con educación universitaria. Y bueno, ya viste a esos especialistas, ¿sí?
Sin embargo, en la RFA, para poder lidiar con todos estos problemas, de repente decidieron abrir un centro para contrarrestar amenazas híbridas y ampliar aún más las facultades de sus organismos especiales, los servicios de inteligencia. O sea, ¿y los servicios de inteligencia normalmente actúan cuándo? Cuando surge alguna amenaza para el gobierno. Normalmente los refuerzan no cuando hay que ayudar a la población. En realidad no, nunca ha pasado eso. Y aquí vamos de nuevo. Normalmente los refuerzan precisamente cuando necesitan, bueno, hay una palabra para eso, someter a esa población. Y entonces un alegre representante del establishment alemán declara que hay que fortalecer los servicios de inteligencia. En primer lugar, aumentar el personal de estas agencias, ampliar sus facultades en el ámbito de las tecnologías digitales. Bueno, ya ven por dónde va esto, es vigilancia, vigilancia sobre la gente. El acceso a Internet con pasaporte, que por cierto ya... ¿Creen que esta nueva medida de que los niños menores de 13 años no puedan acceder a Internet es solo porque sí? No. Se les exige un documento, y no solo a ellos se les exige un documento. El acceso a Internet con pasaporte ha sido un sueño de muchos gobiernos desde hace tiempo, así que no es tan simple como parece. Y también sobre el endurecimiento de la legislación para proteger la infraestructura. Entre otras cosas, se propone reforzar la vigilancia sobre los representantes de ciertos grupos en el ámbito digital. Identificar a todos los que planean un ataque a la infraestructura. Pero esto también. Hay una caricatura llamada South Park. Ahí mostraban los principios de la caza de animales cuya caza está prohibida. En algunos estados de Estados Unidos antes, no sé cómo sea ahora, pero lo implementaron. Si el animal representa un peligro para ti, puedes dispararle. Y ahí la escena es así. Un tipo con un lanzagranadas, otro con un rifle antiblindaje, el tercero con un lanzallamas. Van caminando, cazando, y ahí se toparon con una ardillita, y el hijo de uno de estos ciudadanos grita, ¡Ah, me atacó! Y entonces todo el núcleo de combate de este grupo empieza a bombardear a esa ardillita. Ahí se toparon con un venadito. ¡Él me atacó, papá! Todos lo bombardearon. Bueno, a lo que voy es que todo esto es humor negro. Y eso se traslada a lo que está pasando ahora. O sea, encontraron a una persona y dijeron, él es de izquierda, vamos a comprobarlo. Vamos a revisar todos sus trapos sucios, en sentido figurado también. Hagamos todo lo posible para saber qué lo mueve, qué mensajes tiene y con quién se mensajea en general. Y, en general, luego resulta que hay representantes de ese mismo grupo de izquierda contra el que planean luchar. Hay cientos de miles de ellos. A cualquier persona se le puede meter en eso. ¿Alguna vez en algún lugar le diste like a alguien en Facebook? Eso es lo que está pasando ahora en muchos países. Allá, con esos likes, por lo que se ve, en Ucrania, en Rusia, en algunos otros países. Esto también se está trasladando a Europa. El jardín del Edén simplemente se está volviendo cada vez más hermoso. Bueno, sobre la nueva ley de protección de infraestructura crítica, aquí no tengo nada que decir. Y además de todo eso, ese centro tan extraño, ¿ven? Ese mismo tipo planea abrir ese mismo nuevo centro para contrarrestar las amenazas híbridas. La tarea principal es identificar y prevenir el espionaje, el sabotaje, la desinformación, el terrorismo y otras formas de amenazas híbridas. El centro va a coordinar y ralentizar las acciones de la policía y los servicios de inteligencia, que también se van a fortalecer, y también se le puede llamar espía. Pasa algún hombre o una mujer o un niño en una carriola frente a alguna organización gubernamental. Miren, un espía, vamos a investigarlo, tal vez deberíamos arrestarlo. Alguien por ahí tomó algo en un momento inapropiado. Entonces, en su expediente dirán, miren qué criminal, simplemente no hay dónde ponerle otra marca. Y la nueva estructura, según el plan, va a complementar la arquitectura de seguridad existente. Pero naturalmente, aquí también hay amenazas de diferentes países. Y todo esto, en resumen, todos estos países, creo que no solo será en Europa, no solo en Alemania ahora, sino también en cualquier otro país. Ahora van a reforzar las medidas de la llamada seguridad, o más bien van a reforzar las medidas de control sobre sus propios ciudadanos. Y eso es simplemente inevitable. Y como se dice, es inevitable, esos vaqueros. Es una amenaza para todos nosotros en realidad. Cuando empiezan a controlarte demasiado, eso ya ha pasado antes. Normalmente no termina en nada bueno. Eso termina en que empiezan a abusar de esas mismas herramientas de vigilancia. Hola, ¿van a poner más cámaras? Luego dirán que sin la aplicación en el teléfono que te está vigilando no se puede hacer nada. Es por la seguridad de los niños, porque miren, ahí le pasó algo a un niño. Y sí pasa, de verdad. Ahora todos los niños, por ejemplo, estarán obligados a instalar en sus teléfonos alguna aplicación de protección que envía telemetría de todo lo que pasa alrededor, incluyendo fotos desnudos de sus padres. Bueno, ya estoy exagerando, claro, estoy bromeando.
Pero todo va como que en la dirección equivocada. Y además de todo, la economía se está yendo, disculpen, al demonio. Pura diversión por todos lados. Por cierto, escriban qué piensan sobre la pregunta que mencioné al principio del video. ¿Dónde se puede vivir bien ahora, digamos, más o menos? Y no hay amenaza, otra vez, de guerra. No hay amenaza de que te llamen al servicio militar. No hay amenaza de que te quiten tu dinero. Siempre hay una amenaza, pero al menos será pequeña. Espero sus respuestas. Hasta luego a todos. Y no olviden suscribirse al canal. Los idiotas son la organización más poderosa del mundo. Tienen a su gente en todas partes.